Muy bien, mis hermanos, pues la vez pasada, el mensaje de hace 8 días, ¿verdad? Se trataba también de Jueces 20-21. Hemos estado tratando de observar, hemos tratado de hacer entender de una manera un poquito más abierta las cosas, ¿verdad? Y nos hemos percatado de que dentro de todo el panorama de las escrituras en estos pasajes, hay más que observar, hay más que ver, ¿verdad? Hay cosas que a veces están bien profundas, pero es necesario darlas a la luz. Y por eso es que vamos a Jueces 21, ¿verdad? Jueces capítulo 21. Acuérdense de la historia tan terrible que nos narra, pues, estos capítulos desde el 16, 17, 18, 20, en fin, y ahora 21, ¿verdad? Y vamos a hacer lectura en algunas partes. Acuérdense muy bien que el Señor es el que da la victoria. Y cuando el Señor da la victoria es porque en verdad, es porque en realidad es justo, ¿verdad? Aunque podemos observar también por otro lado que las 11 tribus de Israel pues no caminaban también bien y tenía que hacer corrección el Señor, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios porque nos permite escudriñar el Antiguo Testamento con ciertos objetivos muy específicos. Y precisamente este es uno de ellos. Israel, las 12 tribus de Israel fueron juzgadas por Dios a través, ¿verdad?, de este ejemplo de levita y su concubina. Y podemos observar todavía que Dios, de una manera más exhaustiva, se profundiza más en cuanto a lo que es el juicio a las otras tribus, ¿no? Aquí vamos a ver que Dios no para de seguir dando el juicio, haciendo el juicio con Benjamín, sino que aparte de que hace el juicio a estas 11 tribus, aparte va a hacer más juicio, primero con Benjamín y después con otra parte de su pueblo. Y vamos a leer, dice así Jueces capítulo 21, dice: los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. El primer paréntesis que podemos hacer es la situación de las otras 11 tribus de Israel que fueron a atacar a los benjaminitas, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Pues ellos tenían ese dolor, ese llanto, dice que estaban pues desconsolados porque habían ido a matar, ¿verdad?, a otra, se podría decir que era una de las tribus de Israel, pero podemos considerar que esta tribu era una de las más conocidas, aún de las más fuertes a nivel gente, a nivel número, pero también a nivel de entrega a Dios. Pero vemos cómo se aparta, ¿no? ¿A través de qué? De que ahora trata de proteger a quienes, a los que hicieron este mal. Total que las 11 tribus restantes pues claman a Dios y le dicen: Señor, ¿cómo es que ha pasado esto? ¿Qué están haciendo? Están lamentando el hecho de que a través de este juicio tan radical que Dios hizo, pues iba a destruir parte del pueblo de Dios. Pero Dios tenía que hacerlo así. Dios tenía que llevarlo a cabo de esa manera, porque si no, no iba a poder purificar a su pueblo. Y quiero traer ese ejemplo a este tiempo, a
a este periodo de vida que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? La Escritura nos marca que cada congregación, cada iglesia local o cada grupo, ¿verdad?, denominacional tiene que tener ciertos estatutos en cuanto a corrección, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo es posible eso? Sí es posible. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, precisamente nos enseña esto. Aquí toma como ejemplo una situación muy seria que está pasando, ¿verdad?, con unas personas, sobre todo una persona en especial, de que estaba haciendo pues algo terrible contra su papá, ¿verdad? Porque este hombre se había pues tenido cierta relación con su madrastra, se podría decir. Y viene un tema muy serio, porque aún Pablo, ¿verdad?, al escuchar esto, dice, de esto no me glorío con ustedes, ¿no? Porque ellos consecuentaban cierta situación. Y dice Pablo, yo ya a tal personas ya las juzgué yo. Ya. Pero ahora les mando a que se reúnan y que ustedes también lo juzguen y lo saquen de la iglesia. Es muy triste cuando una persona, ¿verdad?, sale de la iglesia, ¿o no es cierto? Nos da dolor, ¿verdad? Nos da tristeza. Posiblemente ahora no son los tiempos del Señor Jesús, de Pablo, ¿no? Y pudiéramos pensar que es medio difícil como que enlazar, ¿verdad?, esos tiempos con los tiempos actuales. Sin embargo, aquí dice la Escritura que nosotros debemos de examinar, ¿verdad?, de examinar las cosas y de ver y de darle el peso que Dios le da a ciertos problemas, ciertas situaciones, para que no lo vaya a hacer Dios directamente. ¿Cómo? Si Dios, cuando una persona, cuando una congregación, mejor dicho, no hace una evaluación y no hay correctivos dentro de ella, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Espérate tantito, voy a ir yo. Y cuando hablamos de que Dios juzga, decía un hermanito muy conocido, ¡ay, híjole! Se pone la cosa más dura, más difícil. ¿Por qué? Porque al no corregirse, Dios entonces va a tener que entrar. Es cierto, Dios es paciente, sí, Dios nos espera, Dios tiene misericordia, sí, es cierto. Pero va a llegar un momento en el cual Dios dice, ¿sabes qué? Se acabó. Así como cualquiera de nosotros lo puede decir, ¿no? Cuando vemos que las cosas no avanzan, que las cosas no funcionan en la vida espiritual, necesitamos evaluar. Quiero que vayan conmigo allá a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 4. Yo creo que nos vamos a ir hasta el 5 porque estoy checando aquí que como voy a leer otro tipo de versión, pero vamos al capítulo 5, por favor, para avanzar. Dice, de cierto se oye. 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5. Dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado,
al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primero podemos observar algo, que hubo un tiempo en el cual, ¿verdad?, existía el pecado, había pecado allá en la iglesia. Pero cuando una persona se da cuenta del pecado, tenemos que ir, tenemos que hablar, tenemos que decirle, oiga, ¿qué está pasando, verdad? No solamente con respecto para que a nosotros como iglesia, ¿verdad?, como parte de un grupo, ¿verdad?, de hermanos, es para ayudarnos, porque de esa manera nos ayuda Dios, ¿verdad? Sino que también para que nos vaya bien, para que las cosas sigan caminando, siga una prosperidad espiritual, así se le llama. Cuando hay una prosperidad espiritual, hay un crecimiento espiritual. Pero cuando no hay, se topa uno, ¿verdad? Voy a seguir leyendo. Acuérdense que estamos a nivel bíblico entendiendo, estamos comparando lo que pasó en ese tiempo con respecto a Israel y ahora comparándolo a lo que es la iglesia en este tiempo. Versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nosotros no podemos ser o permitir cosas que a Dios no le agraden. Aún, ¿verdad? Si nosotros tenemos cierta conciencia, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, perdóname, ¿no? Oye, Padre Santo, ¿sabes qué hice esto? Pensé esto y pequé contra ti en esta área, Señor. Perdóname, Señor. Nosotros tenemos que acudir a Dios con una actitud ¿de qué? De arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa un cambio. Es decir, si yo sé que a veces mi mente, ¿verdad?, se me escapa, se va como chivito, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo con mi mente. Si mi voluntad es algo grotesco delante de Dios, yo tengo que tener cuidado y decir, Señor, ¿sabes qué? No debo de hacer esto. Confesarnos con Dios, ¿verdad? Pero al confesarnos, debe de haber de parte de Dios, ¿qué? Arrepentimiento. O sea, Dios nos tiene que ayudar a arrepentirnos de esta situación. Porque ya nos dimos cuenta y probablemente nos sea muy complicado decirle a esa cosa, a esa situación, a ese pecado, no, ya no más de esto. A veces podemos tener una situación de X actividad, ¿verdad?, de emociones. ¿De qué emociones estoy hablando? Cuando una persona tiene resentimiento, ¿cómo sienten ustedes que se manifiesta el resentimiento? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Ustedes lo han sentido? ¿Qué es eso? Es como un sentimiento de ¿qué? Hay enojo, frustración, se mezclan muchas cosas. Hay un dolor, pero eso nos lleva a ¿qué? A actuar muchas veces. La mayor parte de las veces nos lleva a actuar y nos lleva a actuar de una manera desenfrenada. No me importa, ¿verdad? Por impulso, ya somos como animalitos, pues. Fuerte, ¿verdad? Y la gente no se para. No, yo voy a dar al blanco, ¿verdad? A veces hay casos tremendos de, ¿cómo se llama esto? Son como chismes, pero quiero ir un poquito más profundo. Cuando una persona está constantemente hablando, y no cosas de Dios, ¿verdad? Por supuesto, son como que chismes, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? La gente que escucha eso, ¿qué le pasa? Se contamina. Y eso envanece, ¿verdad? Aquí dice la Escritura, no se crean mucho, pues. No porque hagan esto, no digan, o digan lo otro, ya, ustedes son más que... No es cierto. Ustedes están envanecidos. ¿En qué congregación no ha pasado esto? En todas. Todas. Yo he estado en 20 congregaciones. En algunas como líder, como pastor. Y me he dado cuenta de que es terrible esta situación. Nuestra vida a veces se llena de ¿qué? De dolor, ¿verdad? Y es tanto el veneno regado, como decimos, ¿verdad? Que la gente está impregnada de dolor. La gente está desconfiando, ¿verdad? De lo que dice la Escritura todavía, más. Por cierto, ¿verdad? Es importante parar esto. De alguna manera, no podemos dejar que las cosas sigan, ¿verdad? Tenemos que darles un hasta aquí, como dicen, ¿verdad? Pero ya no podemos, como en el Antiguo Testamento, ¿qué hicieron los hermanos? Ahora sí, las tribus de Israel, ¿qué hicieron con sus hermanos de Benjamín? Los mataron. O sea, en ese entonces tenían que matar a la gente para que el veneno que de ellos se despedía ya no siguiera avanzando. No, por favor, que no sea así ahora, ¿no? Imagínense, pues vamos a matarnos a todos, o cómo le vamos a hacer, ¿no? No, necesitamos entender ahora que si el Espíritu de Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios nos va ¿a qué? A limpiar. Nos va a ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Es fuerte, esto es durísimo, pero esta es la aplicación de ese pasado, ¿verdad? En el cual vivió Israel. Bueno, voy a seguir leyendo un poquito más. Versículo 7. Limpiaos pues, ¿cómo dice, hermanita? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¡Qué bonito! O sea, ya limpiémonos de todo esto, porque esto nos va a acarrear, ¿qué? Muchos más problemas. Y Dios va a juzgar. Lo que Dios quiere es librarnos del juicio de Él, aquí en la tierra. ¿Verdad? Hermanita, ¿me puede ayudar? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Ahí está el punto. Sino con panes ¿de qué? Sin levadura, dice. Sino con panes sin levadura, ¿de qué? Sinceridad y de verdad. No podemos, ¿a qué se refiere? No podemos ser de dos dobleces, o ¿cómo le llaman? De doble ánimo. No podemos ser dos caras. No podemos ser, por aquí sí, ¿y qué vamos a hacer después? Es como Pedro, ¿no? Quedando bien con los judíos, ¿qué se hacía por un lado? Judío, pero por el otro dice que se hacía gentil. Y por eso, ¿qué es lo que le hizo Pablo? Que lo expone delante de toda la congregación, de cerca de 3,000 personas, ¿verdad? Le dice, ¿qué estás haciendo, Pedro, verdad? ¿Que no te das cuenta que estás haciendo mal? Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro corazón? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Llenos de qué? Primero dice sin levadura, ¿verdad? Sin esa malicia. Sin esa maldad de que hago esto para conseguir lo otro, porque así actúa el mundo. El mundo, ¿cómo actúa? Ay, mira, ven, te voy a ayudar, y por el otro lado hace lo mismo y trata de enlazar cosas y de que la persona salga avante por su propia cuenta, ¿verdad? No, ya no podemos ser eso. Eso es el mundo.
Así actúa el mundo, con dobleces, sin sinceridad, ¿verdad? Y menos de verdad, porque hay engaño, hay dolor, hay cosas en el corazón de las personas, pues. Necesitamos ser, ¿qué? Hombres y mujeres limpias, sinceras, que busquen a Dios ¿cómo? De manera ordenada y correcta. Si hay algo, mira, pasa esto, pasa lo otro, mira, ¿por qué estás haciendo esto? Definitivamente yo a veces he observado que como estamos en el proceso de crecimiento, ¿verdad? A veces no somos tan maduros o no hemos sido tan maduros, ¿verdad? Para poder enfrentar un caso. ¿Por qué? Porque va a ser un problema, pues, ¿verdad? Pero cuando llega uno a un nivel y no funciona y está trabada las cosas, tenemos que abrir el tema. Tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos así nada más. No podemos. ¿Qué fue lo que hizo? Y si se dan cuenta, las 11 tribus de Israel, las restantes, no acabaron de ahí nada más, sino se siguió el juicio, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos más de eso para terminar el relato y ya después nos vamos con Jueces. Dice, versículo 8, voy a repetirlo otra vez, así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con ¿quiénes? Con los fornicarios. Está hablando del problema, ¿verdad? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es interesante ver cómo Dios determina las cosas. Nosotros cuando hay alguna cosa tenemos que hablarlo. Y yo pienso que al hablarlo se esclarecen las cosas, aunque a veces también yo he vivido, ¿verdad? Que cuando se abren las cosas, el problema se inflama en lugar de bajar, ¿no? Entonces necesitamos entender que debemos ser personas sinceras, ¿verdad? Con un corazón limpio, en el cual Dios puede trabajar para edificación de nuestro corazón. No podemos cerrarnos, tenemos que abrir nuestro corazón, porque ya no sois vuestros, dice. Nuestra vida es de Dios. ¿No es cierto que a nosotros ahora sí le pertenecemos a Cristo? Fuimos comprados ¿por qué? Por precio, dice. Necesitamos estar conscientes entonces de que somos la nueva levadura. Perdón, no, sino ¿qué? ¿Qué somos? Panes sin levadura. Somos panes sin levadura. ¿Sin qué? Sin maldad, ¿verdad? Eso, mero, amén. Ya no estamos, ¿verdad?, bajo ese control de la antigua levadura de malicia y de maldad. Ya eso ya Dios lo quitó. Y si no lo ha quitado, entreguémoslo, lo que esté ahí, que está ahí mal, pues, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios va limpiando nuestra vida, sí, pero cuando llegas de una manera sincera a Dios, tu vida es limpia delante de Dios. Tu corazón está limpio delante de Dios. ¿Ok? Así como dicen amén. Tenemos que ser panes sin levaduras. Ahora, vamos allá a Jueces, por favor.
Y vamos a ver qué pasó aquí. Siguió el juicio, ¿verdad?, de Dios. Nos quedamos en el 21, 5 me parece, dice así. Jueces 21:5. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se ha hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Entre el pueblo de Dios se hizo un ¿qué? Un gran juramento. Que el que no, ¿verdad? El que no se reuniere a buscar a Dios, fíjense qué interesante. La persona que no se uniere para ir a adorar a Dios, a servir a Dios, a ponerse a cuentas con Dios, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Iban a sufrir qué? La muerte, Dios mío. Como dicen por ahí, santo Dios, ¿verdad? Y ellos lo tenían que ¿qué? Que cumplir. Y ahí va, otra vez. No cumplieron, ¿verdad? Versículo 6 dice: y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano. Está narrando todavía la historia, ¿verdad? Y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Estaban preocupados por los que habían quedado, que eran como 600. Dice: nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no ha subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión. Ay, otra vez problemas, ¿verdad? Porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herir a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. ¿Qué están haciendo? A ver, hermanos, tratemos de entender. ¿Qué está haciendo Dios? Exactamente. Está quitando la maldad de Israel. Corazón rebelde. Un corazón, como dice, indispuesto, empedernido, dicen algunas frases, ¿verdad? Difíciles, duros. ¿Qué tenían que hacer con ellos? Los tenían que acabar. Esa es la maldad. ¿Qué piensa, hermanita? Sí, imagínense qué situación. Y es lo mismo en este tiempo, es igual, nada más que Dios lo toma de diferente manera. ¿Por qué? Porque los que han creído, ya sabemos que los que no han creído, yo sé que algunos van a ser tocados por Dios porque han sido escogidos, pero otros van directo ¿a dónde? A una condenación eterna. Van a una condenación. Pero a los que Dios va a tocar, o a los que ya tocó, ¿verdad?, que ya tienen una relación con nuestro Padre Celestial, así como nosotros, esos tienen que ser ¿qué? Corregidos. Tienen que ser ¿qué? Santificados. Es el trabajo del Padre ahora. ¿Nuestra qué? Nuestra santificación. Versículo 11. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Ojo, esos hombres, esos 600 hombres, se quedaron solos. Por eso es que ya las tribus de Israel se preocuparon y empezaron a conseguirles ¿qué? Mujeres. Para que la simiente de Benjamín no se perdiera. Qué interesante. Pero ¿qué creen que hubo en esos 600 hombres? Hubo arrepentimiento. No subió en ellos
esa furia, ¿verdad? O ese rencor, ¿no? Sino dijeron, sí, es verdad. Mis familiares, la tribu de Benjamín tuvo la culpa. Si Benjamín se hubiera arrepentido, si hubiera entregado a los que habían hecho tal maldad, ¿Dios hubiera perdonado a toda la tribu de Benjamín? Por supuesto que sí. Pero ellos no se arrepintieron. Así es que los 600 hombres que sí se arrepintieron delante de Dios, ¿verdad? Dios restituye no solamente a esos hombres, sino les da mujeres. ¿Ok? Y aquí vamos a seguir leyendo, solito el relato va diciendo qué es lo que pasó. Versículo 14 dice, y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. ¿Por qué qué? Porque Jehová había ¿qué? Enlazado otra vez a Benjamín. Por su arrepentimiento de esos 600 hombres. ¿Pero qué hizo con los de Jabes Galad? Destruyó. Aunque también de ellos quitó ¿a cuántas? A 400 doncellas, ¿verdad? Para juntarlas con los de Benjamín. Con esos 600 hombres de Benjamín. Qué tremendo. Y qué importante es que nosotros temamos ¿a quién? A Dios. Oh, no, qué importante es que nosotros estemos conscientes de quién es el Señor y qué es lo que Dios demanda de nuestra vida a nivel personal. ¿Por qué mataron a esos hombres de esas tribus? No sabemos qué tribus son o qué tribu era la que vivía en Jabes Galad. Pero ¿a quiénes mataron? A los que no subieron. O sea, ¿por qué causa Dios tuvo que matar a esos hombres también y a esas mujeres? Porque fueron ¿qué? Rebeldes. Fíjense, no quisieron sujetarse. ¿Qué pasa en estos tiempos muchas veces? Eso pasa. Necesitamos, porque estamos bajo, ahora sí, la soberanía de Dios, ¿no? Estamos bajo lo que Dios nos enseña. No podemos apartar, no se puede, ya no podemos. No podemos, ni tú ni yo, como dicen, pues no podemos apartarnos. Estamos bajo la autoridad de Dios. Así era en ese tiempo. Probablemente en este tiempo, ¿verdad? Necesitamos empezar a ver cómo es que Dios va obrando, ¿verdad? Algunas congregaciones no son ni congregaciones. Es muy triste. Es muy triste. Pero que a nosotros Dios nos agarre bien. Que Dios nos llame, cuando tengamos algún asunto que resolver con Dios, que estemos bien delante de su presencia. Y le digamos, Señor, aquí estamos, dime, ¿qué podemos servirte? ¿En qué podemos realmente trabajar para tu gloria? Es un trabajo de Él, ¿verdad? Muy bien. Vamos a terminar de leer esta parte. Y el versículo 15, Jueces 21:15. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no le podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube a Betel en Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poner emboscadas en las viñas, y estar atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros,
salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, entonces nosotros les diremos, hacednosla de merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándoselas. Yo pienso que de aquí fue que aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Ya mejor no digo nada, ¿verdad? Robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, ¿qué podemos decir con respecto a Dios? Que Él sigue controlando todas las cosas. Dios llevó a cabo su obra. Aunque las cosas fueron difíciles, Dios llevó a cabo lo que se dictaminó, ¿verdad? Y ahora Dios empezó una nueva era. Y vamos a empezar a ver otras cosas, aunque probablemente vamos a regresar a algunas historias bíblicas muy importantes. Tenemos que entender que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y es soberano sobre nosotros, sobre tu hermano, sobre nosotros y los otros. Dios es soberano. Y Él va a juzgar si nosotros no lo hacemos. Perdón, Él lo va a hacer. Es mejor que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Y que le hablemos a nuestros hermanos. Muy bien, hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Señor, permítenos ser obedientes. Permítenos ser no rebeldes, Padre. Permítenos llevar a cabo tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú nos dices, para que no caigamos bajo tu juicio. Porque tú estás juzgando en este día, Señor. Porque tú estás juzgando todo el tiempo, Padre. Aunque nosotros no nos demos cuenta, tú nos juzgas. Permítenos, Señor, ser obedientes y no rebeldes. Permítenos honrarte como hijos amados que somos tuyos, Señor. Somos la niña de tus ojos. Lo creemos, Señor. Y sabemos que tú, aparte de que nos has salvado a nosotros, vienen atrás de nosotros muchas gentes. Ayúdanos a compartirles. Ayúdanos a levantarlos, Señor. Si están caídos, permítenos, Señor, ponerles en hombros, Señor. Si no conocen de ti, ayúdanos a compartirles, Señor. Pon en nosotros ese fuego, Padre, de compartir el perfecto evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor. Y Padre Santo, que en unión con los que tú escogiste, podamos servirte con alegría de espíritu, Señor. Con un gozo, una alegría inefable, como dice tu palabra. Que tú seas glorificado, Señor, a través de nosotros. Y vamos a aprender qué significa eso. ¿Qué significa el hacer tu voluntad, Señor? Y vamos a aprender muchas cosas más, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Y nosotros debemos de estar dispuestos
en hacer lo que tú nos pides, Padre. Porque es para tu gloria, ya no es para nuestra gloria, ya no es para nosotros, Señor. Porque ya nosotros morimos con Cristo, así dice la Escritura. Es para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar partes importantes de estas historias para que nos permita, Señor, cambiar, arrepentirnos de cosas que no están bien todavía, de maldades, de situaciones, Señor, que debemos completamente estorbar, destruir, Señor, de nosotros. Ayúdanos a caminar como tú eres digno, Señor. Y que a través de tu Espíritu y tu palabra nos ayudes a ser estos hijos amados que te busquen de una manera perfecta, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este día, Señor. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.